Bien, vamos a ver a partir de ahora la segunda parte de la unidad 1.7 que corresponde a esfuerzo axil. Y en esta segunda parte vamos a ver los diagramas sigma epsilon para materiales reales. Habíamos visto en la clase pasada que la relación entre sigma y epsilon, cuando las tensiones son suficientemente bajas y estamos dentro del periodo lineal, este diagrama justamente era lineal y respondía a la conocida ley de Hooke. Ahora bien, tendríamos que ver qué pasa en los materiales cuando este límite de proporcionalidad es superado. Para eso vamos a plantear distintos tipos de materiales. Vamos a agruparlos en tres grandes grupos, para los cuales en periodos normales nosotros estaríamos haciendo ensayos en la facultad para mostrarles cómo puede determinarse estos diagramas para una barra de acero y para una barra de hormigón. Bueno, en este semestre no va a ser posible. De cualquier manera lo van a ver más adelante en materiales 1, así que no se pierde demasiado por esta falta de ensayos. Bien, vamos a ver de materiales que son los materiales frágiles. Estos materiales siguen la ley de Hooke hasta la rotura. Y esta rotura se produce con una fractura, sin previo aviso, como se ve en la figura A. Este es el caso del vidrio, los cerámicos y los compuestos de matriz polimérica o epoxídica con fibras de vidrio o de carbono. Una variante es el de la figura B, que también presenta una rotura brusca, como el caso anterior, pero con una pérdida de linealidad antes de alcanzar la rotura. Bien, estos materiales, sobre todo el del tipo de la izquierda, tienen una ventaja que son sencillos de calcular, ya que son lineales en todo el aspecto, en todo, digamos, el espectro de tensiones hasta la rotura, pero tienen una enorme desventaja que lo hace totalmente desaconsejables para usarlo como materiales estructurales. Y esta desventaja es que la rotura es brusca, con muy poca deformación. Digamos que hasta la rotura misma no se aprecia ninguna deformación del material, e incluso no da posibilidad de redistribución de esfuerzos como lo dan otros materiales como los que vamos a ver a continuación. Acá tenemos un segundo tipo de materiales entre los cuales vamos a incluir a las maderas y al hormigón simple, que los vamos a llamar semifrágiles o cuasi frágiles, y tienen un diagrama sigma epsilon como el que vemos en la figura. Vamos a diferenciar una etapa creciente que vamos a llamar curva de endurecimiento, tras la cual se alcanza un pico correspondiente a la tensión máxima que es capaz de soportar el material. A partir de ahí, si continuamos deformando la barra, esta describiría una curva de ablandamiento o de descenso, como la parte derecha de la figura que vemos aquí. Para que esto sea posible, tenemos que hacer un ensayo, como se llama, de deformación controlada. O sea, no tenemos que imaginarnos el ensayo como si fuera una barra de la cual cuelga un peso, porque en ese caso no podría aparecer este comportamiento, sino una barra a la que en vez de imponerle cargas, les vamos a imponer deformaciones. O sea, tenemos un aparato que estira la barra y lo que vamos a medir va a ser
cuánto es el esfuerzo que va tomando la barra a medida que se va estirando. De ese modo, en el eje de las abscisas, epsilon, vamos a ver cómo se va incrementando esta deformación específica, y en la ordenada cómo va variando la tensión hasta que se alcanza el pico o resistencia, atracción o compresión según el caso del material, y después esta curva de ablandamiento que se describe acá. Vamos a decir que hacemos una hipótesis que es fundamental para poder desarrollar los cálculos. Y es que tanto en este caso de los materiales semifrágiles como en los casos de los frágiles o los dúctiles que vamos a ver a continuación, en todos los casos vamos a suponer que estos diagramas son una propiedad del material. ¿Qué significa cuando decimos que es una propiedad del material? Que esta misma curva la vamos a obtener con el mismo material, no importa cuál sea el tamaño de la muestra o probeta sobre la cual estoy ensayando. Es decir, que si acá tengo una barra de madera de 1 metro o de 50 centímetros o de 30, me daría exactamente la misma curva. Y si tengo una barra de madera de 10 por 10 centímetros, o si tengo una de 5 por 5, o si tengo una de 15 por 15, en todos los casos también tendría exactamente la misma curva sigma epsilon. La pregunta ¿es real esto que estas propiedades son independientes del tamaño y de la forma? Bueno, no es exactamente preciso, pero es lo suficientemente preciso como para admitir esto como propiedad y a partir de ahí poder realizar todos los cálculos que surgen de esta teoría. Podemos observar en este diagrama las distintas propiedades que habíamos enunciado en la clase pasada. Por ejemplo, la linealidad. Vemos que hay una cierta tensión que está indicada en rojo con la letra sigma sub p, que es el límite de proporcionalidad o límite de linealidad del material. Vemos que hasta ese valor la curva de tensión de formación es prácticamente una línea recta. De ahí en más, la curvatura es marcada y estamos en la etapa no lineal. También vimos entre las propiedades la propiedad de la elasticidad. Para ver hasta qué punto el material se conforma o se comporta en forma elástica o inelástica, lo que tendríamos que hacer es cargar la barra hasta un cierto punto y después descargar y ver qué pasa si existen deformaciones permanentes, en cuyo caso el comportamiento sería inelástico, o si la deformación se recupera plenamente, en cuyo caso el comportamiento sería elástico. Pero antes de pasar a esto, un comentario más en cuanto a la diferencia en este tipo de materiales en cuanto a tracción y a compresión. Bueno, estos materiales, una de las cosas que les suele pasar es que la resistencia a compresión y a tracción suelen ser distintas. Por ejemplo, en materiales como el hormigón, la resistencia a compresión es marcadamente mayor que la resistencia a tracción. Digamos que es del orden de 10 veces mayor. De manera que si este diagrama lo pensamos como una parte positiva, donde tenemos las tracciones, y una negativa, donde tenemos las compresiones, digamos que las compresiones serían del orden de 10 veces mayor si estamos hablando de una curva correspondiente al hormigón. Podríamos decir que prácticamente son proporcionales las
curvas de compresión y de tracción, solo que a una escala mucho más chica cuando nos movemos en la zona de las tracciones. En las maderas sucede a la inversa. Las maderas tienen mayor resistencia a tracción que a compresión, pero no tampoco en forma tan marcada. Pongamos que la resistencia a tracción es entre 10 y 15% mayor que la resistencia a compresión. Bueno, vemos ahora qué pasa si a este material lo cargamos hasta un cierto valor sin llegar al pico, un valor que en la figura está marcado como sigma máximo, y a partir de ahí descargamos. Lo que vamos a observar si hacemos el ensayo es que la curva de descarga es la que está indicada en la figura. Las flechitas indican el sentido en que vamos cargando y después descargando. Vemos que la curva de descarga no se hace por el mismo camino a través de la cual se cargó, sino que desciende según una recta que resulta paralela a la tangente inicial de la curva. De manera que al terminar de descargar queda una deformación remanente que está marcada en rojo como epsilon r. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de este material? ¿Es elástico o inelástico? Bueno, es inelástico o anelástico porque existe una deformación remanente epsilon r. Quizás podríamos decir que es parcialmente elástico, parcialmente inelástico, porque en realidad la mayor parte de la deformación se recupera, pero queda un residuo que es permanente. Si aplicamos esta norma de que la curva de descarga es paralela a la tangente inicial de la curva de carga, nos encontraríamos que si hacemos este procedimiento para cargas menores, por ejemplo para cargas por debajo del límite de proporcionalidad, nos daría que la curva de descarga coincide con la curva de carga. ¿Se entiende? Imaginemos este procedimiento donde sigma máxima no esté tan alto, sino que esté mucho más bajo. Calculen la mitad de la altura de lo que está indicado ahí. Y si hacemos el mismo dibujo, el mismo procedimiento, la curva de descarga prácticamente va a coincidir con la curva de carga. Conclusión, que las dos propiedades que hemos dicho, linealidad y elasticidad, están íntimamente vinculadas. Así que el límite elástico y el límite de proporcionalidad prácticamente coinciden. ¿Te recuerdan la diferencia? El límite de proporcionalidad es tensiones proporcionales a las deformaciones. En cambio, el límite de elasticidad sería aquel valor a partir del cual tenemos deformaciones residuales. Bueno, vemos que ambos valores son prácticamente coincidentes. Vamos a ver ahora un tercer grupo de materiales, que es el que vamos a llamar materiales dúctiles. Esta que está representada es una curva típica de un acero dulce. ¿Qué son los aceros dulces? Bueno, la palabra dúctil en realidad deriva de dulce. ¿Por qué dulce? Porque la forma de romper es mucho menos agria, por lo tanto mucho menos amarga también podríamos decir, en cuanto a que no produce los desastres que produce la rotura agria. Es decir, generalmente hay tiempo de darse cuenta cuando la estructura está por romper, hay tiempo de salvar vidas, de ahí el nombre dúctil, del cual deriva también la palabra dulce. Los aceros dúctiles o dulces de uso estructural son los de menor resistencia. O sea, hay en general una contraposición entre ductilidad y resistencia.
es una pena porque uno quiere tener las dos cosas. Uno quiere tener la mayor resistencia posible, pero también la mayor ductilidad. Bueno, en los aceros tenemos que buscar una solución de compromiso porque cuanto más resistente sea el acero, es menos dúctil. Básicamente nos vamos a manejar nosotros con tres tipos de acero. El acero dulce propiamente dicho, que tiene un límite de fluencia, que ahora vamos a ver qué es, de 240 megapascales. Es el acero que se usa para herrería, todo lo que es, por ejemplo, carpintería metálica de acero, lo que comúnmente se conoce como carpintería de hierro, bueno, en realidad es de acero. También es de este mismo tipo de acero los perfiles laminados, como son los perfiles tipo doble T, tipos perfil ángulo, perfiles de uso estructural, que seguramente ustedes habrán visto en alguna oportunidad. Bien, ¿cómo se comporta una barra como esta sometida a un ensayo de tracción simple? Bien, en principio, como está indicado en la figura, tiene un comportamiento lineal respondiendo a la ley de Hooke. Observamos que la pendiente de esta recta tangente de alfa no es otra cosa que el módulo elástico, porque sigma sobre epsilon es igual a E, entonces sigma sobre epsilon es la tangente de alfa, por lo tanto, tangente de alfa equivale acá al módulo elástico del material. Bien, vimos que esta recta se mantiene así hasta llegar a un punto que llamamos sigma P, correspondiente con el punto 1 del diagrama. Este punto es aquel hasta el cual el comportamiento es visiblemente lineal. A partir de ahí empieza el material a alejarse de la linealidad. Pasa por el punto 2, que vamos a ver después cómo lo determinamos, que es el límite de elasticidad. Llega a un punto 3 donde se tiene un pico en el diagrama de tensiones. Este punto 3 lo vamos a llamar límite superior de fluencia, que está indicado con la letra F sub I. La Y viene de la palabra inglesa yield, que es la forma en que se llama fluencia en el idioma inglés. La nomenclatura que nosotros utilizamos y que es común en todos los códigos de construcción, incluido el argentino, deviene de una convención internacional que tiene como base el idioma inglés. De ahí que vamos a llamar F sub I a la tensión límite de fluencia. ¿Y por qué F y no sigma? Bueno, esto tiene una razón histórica, y es que se decidió en un momento llamar a las tensiones que eran incluidas en los documentos legales de los pliegos de licitación, no utilizar letras griegas, sino utilizar letras latinas. ¿Por qué esto? Porque no había los procesadores de texto, los pliegos se hacían con máquina de escribir, los cuales en las últimas épocas se sacaba fotocopias, pero anteriormente había otro procedimiento de copiado más engorroso. De cualquier manera, por uno u otro, lo que uno hacía es escribir un original y después sacarle fotocopias, pongámosle. ¿Cómo se hacía cuando uno tendría que especificar en el pliego de licitación, que es a su vez un contrato del cual se obliga a la empresa a respetar y sobre el cual puede eventualmente corresponder
eh, acciones penales, digo, penalmente económica o penalmente de código penal, estamos hablando, si trajera consecuencias de este tipo. Imagínense que este contrato no podía dar lugar a ambigüedades. Bueno, ¿qué pasaba? Se escribían los pliegos y como no existía la letra sigma en la máquina de escribir, se dejaba el espacio en blanco, el cual después se rellenaba a mano antes de sacar las copias. Bueno, sucedía que a veces se olvidaba uno de escribir la letra sigma y el contrato salía sin ella, lo cual podía dar lugar a conflictos legales indeseados. Bueno, esta es la historia eh, por la cual se ha decidido en un momento eh, designar a las tensiones, que en general son sigma o son tau en su caso, pero cuando corresponden a un valor que especifica una resistencia, en este caso es la resistencia de fluencia, vamos a utilizar la letra F. Bien, eh, después, una vez que llega el diagrama a ese punto, estamos ahora en el punto 3. Recuerden que tenemos una máquina de deformación controlada, es decir, que vamos estirando la barra cada vez más y lo que hacemos es medir el esfuerzo que soporta la barra y ese esfuerzo lo vamos graficando en el eje sigma. Bien, a partir de ahí es como que la tensión se estabiliza, empieza a oscilar entre un máximo que es el punto 3 y un mínimo que es el punto 4, pero prácticamente queda planchada, es decir, que se estira la barra y la tensión no cambia, ni sube ni baja. De ahí el hecho de el nombre de este fenómeno como fluencia. Fluencia viene de flujo, es como que fluyera la barra, no como el fluido en agua, digamos, pero como un fluido espeso, un dulce de leche, digamos, que uno le imprime una deformación y eh, la vara responde eh, con un esfuerzo constante. Bien, esto sucede hasta que nuevamente emprende otro periodo de endurecimiento. Endurecimiento, saben que llamamos a la etapa creciente del diagrama, como la zona que está alrededor del punto 7. Esta zona creciente llega a un momento que alcanza el pico, que es el punto 5, en el cual definimos la resistencia a rotura de la barra, que es la tensión máxima que alcanza la barra. Ojo, la resistencia a rotura no es el punto donde la barra rompe, que es el punto 6, sino que es el punto donde tenemos la máxima tensión. A esa llamamos tensión de rotura. Y el punto 6 ocurre luego de una curva de ablandamiento hasta que la barra se parte en dos, obteniéndose en ese caso una rotura frágil. De cualquier manera, eh, para materiales como este tipo, la última etapa, digamos todo lo que va desde el punto 4 hasta el punto 6, no es útil en cuanto a la resistencia, debido a que una vez que fluye el material, se alcanza la fluencia, ya son tan grandes las deformaciones que la estructura deja de ser útil y alcanzaría un estado límite último de rotura dúctil o transformación en mecanismo. ¿Sí? Bien, debido a que es un material como este, digamos que tiene dos roturas. Una rotura que es la del punto 3, que es el límite de influencia, y una rotura que es el punto 5, que no es útil estructuralmente, pero sí sirve para especificar el tipo de acero. Y entonces
estos dos puntos, tanto el 3 como el 5, los designamos con la letra F. Todo lo demás los designamos con la letra sigma. Muy bien. Esto sería en un ensayo monótono creciente de tracción, estirando la barra cada vez más hasta que se parte. Si en vez de tener tracción tenemos compresión, en un material como este, acero dulce, tendremos casi una copia de la misma curva, por lo menos hasta superada la fluencia. El módulo elástico E en tracción y en compresión son iguales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 200 gigapascales para todos los aceros, independientemente del tipo de acero que hablemos? El límite de fluencia en tracción y en compresión también son sensiblemente iguales. Lo que es diferente en compresión es que no se parte la barra. El punto 5 y el punto 6 no existen, sino que se continúa deformando indefinidamente a compresión. O sea, no hay una fractura en compresión de una barra de acero. ¿Cómo sería esto? Y bueno, imagínense que tienen una barrita de plastilina y ustedes quisieran romperla por compresión. Y sería imposible, porque cuanto más la aplastan, más se ensancha y se hará más petiza y más ancha, pero jamás va a romper. Bueno, eso pasaría con una barra de acero si uno pudiera, en primera instancia, impedir el pandeo y seguir acortándola indefinidamente todo lo que uno quisiera. Bueno, decíamos que esto es cuando la deformación aumenta en forma monótona, siempre aumentando y nunca disminuyendo. ¿Qué pasaría si aumentamos hasta un cierto punto y después empezamos a descargar? Bueno, imaginemos que cargamos hasta el punto que está indicado acá en el dibujo como punto 7. Si a partir de ese punto descargamos, también pasa como vimos en los materiales semifrágiles. Se descargan con una línea sensiblemente paralela a la recta inicial. O sea que vuelve a reproducir el ángulo alfa que tiene en el origen. Al descargar, quedaría una deformación remanente o residual, como la que está indicada ahí debajo, con epsilon sub res de residual. Si nuevamente hacemos este procedimiento para cargas bastante menores, antes de llegar al valor de fluencia, observamos que la curva de descarga coincide con la de carga. De manera que el límite elástico nuevamente es prácticamente coincidente con el límite de proporcionalidad. Acá se han marcado como si fueran distintos en el gráfico. Son distintos, pero la diferencia, digamos, en escala es bastante más chica que esa. O sea, los puntos 1, 2, 3 y 4 son casi coincidentes. El punto 4 no me refería hasta ahora, pero digamos que en la etapa de fluencia el material oscila sus tensiones entre un máximo 3 y un mínimo 4 y se mantiene de ese entorno. Entonces, imagínense que el material real, los puntos 1, 2, 3 y 4 están mucho más próximos al punto que en general se considera coincidente, es decir, que se toma como único valor el que surge del ensayo correspondiente al punto 3, que es el límite superior de fluencia. Acá hay un aspecto interesante que podríamos marcar. Imaginemos que hacemos este ensayo, el último, que dijimos de carga y descarga, que no ensayamos una barra, llegamos hasta el punto 7 y a partir de ahí descargamos. O sea, no la llevamos a la rotura. Muy bien, imaginemos que hacemos eso, terminamos el trabajo de nuestra comisión y ¿qué queda ahí? Queda una barra que está entera, porque no se ha roto,
pero que es más larga de lo que era originalmente, porque tiene una deformación residual epsilon sub res, sub epsilon sub res. Bueno, supongamos que venga la comisión siguiente y no se entera que esa barra ya fue ensayada y la pone a ensayar. ¿Qué es lo que vería esta nueva comisión? ¿Vería el mismo ensayo que la comisión anterior? No, porque arrancaría el ensayo, digamos, en la recta de la derecha. O sea, arrancaría desde epsilon res. Epsilon res no existiría para esta nueva comisión, porque la pondría la barra en la máquina de ensayo y eso sería cero. O sea, habría que correr el eje sigma hacia la derecha hasta que el origen coincidiera con esta nueva línea de carga. Bueno, esta comisión encontraría un acero más resistente desde el punto de vista de la fluencia porque no encontraría un escalón de fluencia como tuvo la comisión anterior, ya que el comportamiento sería lineal hasta el punto 7 y a partir de ahí empezaría una especie de fluencia. No es perfectamente fluencia porque no es perfectamente horizontal, pero es una especie de fluencia a partir de ese punto 7. Imaginemos que sigue así hasta la rotura. Bueno, esta segunda comisión estaría convencida de que tiene un acero más resistente que el de la comisión 1, digamos, porque es lo que observa en el dibujo. Eso sí, tiene una pérdida, que es menos dúctil, y viene bien acá para referirnos a la ductilidad. ¿Cómo se ve la ductilidad en estos diagramas? La ductilidad sería el ancho del diagrama. Digamos, así como la resistencia es la altura del diagrama, la ductilidad es el ancho. Sobre todo el ancho en cuanto a deformación permanente, ¿no? Es decir, que habría que hacer desde el punto 6 una paralela a la línea inicial para ver al cortar el eje epsilon, ver cuánto es la deformación total inelástica, y eso es precisamente la ductilidad. Entonces vemos que esta segunda comisión se encontraría con un acero que ganó en resistencia, pero perdió en ductilidad. Bueno, habrá que ver para el uso que queramos dar si necesitamos un acero más resistente y menos dulce o viceversa, sabiendo que en general las dos cosas son deseables. Bueno, este procedimiento es una de las formas de conseguir un acero más resistente. Ese procedimiento se llama endurecimiento en frío y se puede hacer tanto pretensionando por tracción al acero o por torsión. Han visto quizás algunas barras para hormigón armado, ya casi no se las ve, pero antes eran más comunes, que tienen una nervadura que se ve en forma de hélice, una nervadura helicoidal, que son barras que han sido eh, preendurecidas por torsión. Bien, la segunda comisión se encontraría con un diagrama como este, que corresponde a un acero endurecido, y entonces este ya sería o un acero para uso de hormigón armado, que son ya aceros que tienen límite de fluencia del orden de los 420 megapascales. ¿Se acuerdan que el anterior era 240? Y un poquito menos dúctiles. Otra forma de llegar a este tipo de aceros es por aleaciones, es decir, haciendo aleaciones de acero con otros metales o con mayor contenido de carbono, también se puede llegar a eh, aumentar la resistencia del acero, sabiendo que siempre es a expensas de una pérdida de utilidad. Bueno, vemos en este diagrama, salvo el escalón de fluencia, que no es marcado como el otro caso, todo lo demás no difiere demasiado. También el límite elástico y el de proporcionalidad son
muy parecidos. Sigue habiendo una tensión de rotura o resistencia a rotura F sub R. Lo que no hay es escalón de fluencia. Pero si bien no hay un escalón de fluencia, hay algo parecido a fluencia, que sería bueno definirlo. Bueno, esto es lo que se hace y esa fluencia se define a partir del punto que ahí está indicado en el dibujo como F sub I02. ¿Cómo se obtiene este punto? Se obtiene yendo desde el eje epsilon, como se ve abajo a la izquierda, marcando una deformación específica de 0,2%. Por eso se llama FI02, porque corresponde a una deformación específica de 0,2%. Recuerden ustedes que las deformaciones específicas la podemos indicar como un número. Recuerdan que era, por ejemplo, 0,001. Eran números chicos siempre, los epsilon. O si no, a veces se le indica no como número, sino como porcentaje. En este caso, 0,2%, o también por milaje. Sería 2 por 1000 en este caso. Cualquiera de las formas se puede representar epsilon. Bien, llevando una paralela a la recta inicial hasta que corte a la curva que nos da el ensayo. Donde corta, ahí tenemos una tensión que es la que definimos como FI02 y que es la que nos va a ser útil para caracterizar el tipo de acero. Como ven, tiene una letra F, no una letra sigma, por lo cual este es un valor que se especifica en los pliegos y es necesario eh, evaluar para ver la calidad del acero. Bien, tal como el caso anterior, si nosotros cargáramos más allá de este punto, la curva de descenso también sería paralela a la recta inicial. Y también en este caso, tracción y compresión serían muy parecidos. Bien, ¿cómo hacemos ahora para calcular con estos diagramas? Por ahora sabemos calcular dentro del periodo lineal, que es la ley de Hooke. Estas curvas ya se complejizan y nos resulta bastante más complejo hacer los cálculos con los diagramas reales. Bien, no vamos a complicarnos demasiado con esto, pero sí vamos a hacer uno de los diagramas posibles, que es el que vamos a utilizar en nuestro curso, que es el diagrama que está en la figura, un diagrama bilineal. Bilineal porque son dos líneas, una línea recta y después una línea también recta pero horizontal. Esto representa o quiere representar lo que es el comportamiento de un material dúctil con marcado escalón de fluencia. Como dijimos antes, dado que el límite elástico, el límite plástico, el límite superior de fluencia y el inferior de fluencia son casi coincidentes, directamente por simplicidad lo consideramos coincidentes, y también como la tensión sigma oscila bastante poco dentro del periodo de fluencia, directamente la consideramos constante e igual al límite superior de fluencia. Entonces este va a ser nuestro diagrama de cálculo, que también se lo conoce como diagrama de Prandtl porque fue que lo planteó, o diagrama bilineal, que se usa para materiales del tipo acero dulce. ¿Podrá servir para otro tipo de materiales? Sí. Para los aceros endurecidos, o sea, los que no tienen marcado escalón de fluencia, se admite usar también este diagrama bilineal, donde el valor de fluencia ID lo hacemos coincidir con lo que nos da el ensayo por el FI02. El límite de fluencia 0,2 que vimos en el caso anterior es el que vamos a utilizar para nuestro diagrama ideal bilineal o diagrama de Prandtl. Muy bien, vamos a ver ahora empezar a resolver
estructuras hiperestáticas. Bueno, hasta ahora, ¿qué habíamos visto? Bueno, si una estructura tenía demasiados vínculos, decíamos que era hiperestática y se terminaba ahí el problema. No lo podemos resolver, listo. Bueno, ahora listo, nada. Ahora vamos a ver que las estructuras hiperestáticas se pueden resolver. Es más, se deben resolver porque casi no hay estructuras isostáticas entre las estructuras que usamos en la vida real. Son todas hiperestáticas y en general altísimamente hiperestáticas. Entonces, vamos a empezar a plantearnos cómo podríamos resolverlo. Bien, las isostáticas las podríamos resolver con un solo grupo de ecuaciones, que es el que está planteado en el punto 1, que son las ecuaciones de equilibrio. Una estructura en una chapa se planteaba con 3 ecuaciones de equilibrio. Una de 2 chapas teníamos que agregarle una ecuación de vínculo relativo o de vínculo interno, pero siempre ecuaciones de equilibrio y siempre considerando a los cuerpos como rígidos. Estas ecuaciones van a persistir también en las estructuras hiperestáticas. Van a servirnos estas ecuaciones, pero no van a resultar suficientes. Si quisiéramos plantear más ecuaciones de equilibrio, no servirían para nada porque serían combinación de las anteriores, combinación lineal. Es decir, que necesitamos más ecuaciones. Y las ecuaciones extra que vamos a necesitar son las que están marcadas en el punto 2 y en el punto 3. El punto 2 son ecuaciones de congruencia o de compatibilidad geométrica. ¿Qué significa esto? Significa que la estructura deformada se puede deformar de muchas maneras, pero no de infinitas maneras. Por ejemplo, si tuviéramos una estructura que tiene 2 barras unidas con una articulación, cada barra se podrá deformar de muchas maneras, pero la articulación obliga a que el extremo de una barra y de la otra barra, por más que se deformen, van a tener que estar unidos en esa articulación. Bueno, esto nos plantea una restricción al movimiento que nos permite establecer ecuaciones de congruencia o de compatibilidad geométrica. Son ecuaciones que vinculan deformaciones con deformaciones, así como las primeras vinculaban fuerzas o momentos entre sí. Y por último tenemos las ecuaciones de relación esfuerzo-deformación, o también llamadas ecuaciones de congruencia. Congruencias son las anteriores. Son ecuaciones constitutivas las que corresponden al grupo 3. Ejemplo de ecuación constitutiva es la ley de Hooke, porque nos relaciona cuánto vale el esfuerzo de una barra, en ese caso el esfuerzo axial, con la deformación, en ese caso el estiramiento o el acortamiento de la barra. Bueno, cualquier ecuación de este tipo es lo que llamamos ecuaciones constitutivas de la estructura o del material que la conforma. El diagrama de Prandtl, que acabamos de ver recién, sería otro tipo de ley constitutiva o de ecuaciones constitutivas. Bueno, planteando estos 3 grupos de ecuaciones, tendríamos que llegar a un sistema con igual número de ecuaciones que de incógnitas, con lo cual vamos a poder resolver matemáticamente nuestra estructura hiperestática. Esto lo vamos a ver enseguida en algún ejemplo. Por ejemplo, en la estructura de las 3 barras que está en el ejercicio de la unidad 1.7 ejemplos, que tiene un video por separado a este que estamos viendo ahora. Bien, otro punto. ¿Cómo es el estado límite último en tracción o comprensión simple? Bien, vamos a ver, por un lado, cómo es el estado límite último en tracción simple. A su vez, dentro de lo que es tracción, tenemos que diferenciar los materiales frágiles de los materiales dúctiles. Los materiales frágiles no tienen un escalón de fluencia, sino que rompen por tracción en una rotura de sección, o rotura frágil, o rotura agria. ¿Se acuerdan cuando vimos estado límite último?
rotura de sección, ¿se acuerdan? O rotura agria es la peor rotura en comparación con la rotura dúctil, porque es mucho más peligrosa, con daños más severos. Pero bueno, si tenemos que usar un material de este tipo, tenemos que saber que no vamos a manejar con estas posibles consecuencias. El estado límite último se alcanza cuando el fuerza axial llega a un valor que es igual a la resistencia a rotura de ese material. ¿Se acuerdan ustedes que era el pico de la curva epsilon sigma? Esa resistencia de rotura la multiplicamos por el área de la sección de la barra y eso nos da el esfuerzo axial último que alcanza la barra. Para poder cubrirnos de todas las inexactitudes que tienen los cálculos, porque uno nunca puede determinar con total precisión cuáles van a ser las cargas y muchas más cuestiones imposibles de determinar. Uno tiene que saber que el cálculo que uno hace es solo una aproximación, por lo cual uno tiene que cubrirse con un margen de seguridad y tiene que tomar un margen de seguridad tanto más grande cuanto mayor sea el peligro. Bueno, este es un peligro grande si nos encontramos con un material frágil que rompe por rotura de sección. Entonces, tenemos que saber, y ya lo vamos planteando desde ahora, que los márgenes de seguridad que vamos a tener que tomar son mayores. ¿Cuánto vale F sub R para distintos materiales? Bueno, vemos la madera. Madera es un material que sería este tipo de, estaría dentro de este grupo de materiales. La resistencia a tracción es entre 40 y 110 megapascales. ¿Sí? Siempre tiene que ser paralela a la fibra, la tracción en la madera. Nunca vamos a poder usar un tirante de madera que tenga tracción perpendicular a la fibra porque prácticamente no resistiría nada. El hormigón simple, recuerdan ustedes que también entra dentro de este grupo de materiales. Uno no usa habitualmente en estructuras de vigas la tracción, pero sí interviene, por ejemplo, la resistencia de tracción en estructuras como los pavimentos de hormigón. Igual, así todo, el pavimento de hormigón trabaja a flexión. Nunca uno va a usar una barra de hormigón simple sometida a tracción. Eso no existe. De cualquier manera, si lo hubiera, y a veces uno tiene que calcularlo, la resistencia a tracción que tenemos es de 1 a 7 megapascales. Pero además de eso es muy poco confiable porque podría ser bastante más chica, incluso por cuestiones muy azarosas, tal como una contracción por secado o cosas por el estilo. Fíjese que si la comparamos con la resistencia a tracción de la madera, uno pensaría que el hormigón es mucho más resistente que la madera, y sí, en compresión sí, pero en tracción no, 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 no. Fíjese, es notablemente más débil el hormigón que la madera. Por eso uno hace vigas de madera y no hace vigas de hormigón. Más adelante van a ver que la única forma que tiene un material de resistir el momento flector es resistir tracciones. Así que lo que no resiste tracción tampoco resiste flexión. Dentro de tracción simple vamos al otro grupo de materiales, los materiales dúctiles o semidúctiles. Dijimos que lo que marcaba la rotura de estos materiales no era lo que llamamos resistencia a rotura en sí, que habíamos llamado epsilon R, no era el pico total de la curva, sino que era el escalón de fluencia. Ese es el punto que vamos a tomar nosotros como referencia para los materiales dúctiles. Bueno, en este punto, la resistencia va a ser la que está indicada en esta ecuación, N sub U igual Fi por A. Nótese que va Fi, tensión de fluencia, y no Fr, tensión de rotura. Si la estructura es isostática, al llegar a este punto, la estructura colapsa. ¿Cómo colapsa? Transformándose en un mecanismo. ¿Está bien que colapse? No, está muy mal que colapse.
Lo que sí está muy bien, que si tiene que colapsar, sea dulce o dúctil y no agria o frágil. Por lo tanto, si uno tiene una estructura de acero sometida a tracción, usa coeficientes de seguridad menores que si uno tiene una cercha, por ejemplo, de madera, que es un material frágil. Si la estructura en vez de ser isostática es hiperestática, tenemos un plus que nos da la ductilidad. Es que podría una barra llegar a fluencia y la estructura seguir siendo estable. Y podría llegar a fluencia una segunda barra y la estructura seguir siendo estable. Y podría llegar una tercera. Vamos a ver ejemplos de este tipo más adelante, cómo se requiere esto para poder llegar al colapso final, lo cual nos da un plus, como dije recién, eh, de los materiales dúctiles o de los materiales frágiles. ¿Cómo es este tipo de rotura? Bueno, es una gran deformación. Ojo, esto no es deformación excesiva. Quiero marcarlo claramente. Deformación excesiva es, por ejemplo, una viga que se pansea y queda fría a la vista. Cuando hablamos de rotura dúctil o transformación en el mecanismo, es una viga que se pasea pero se pantea tanto que llega a tocar el piso, digamos. No es simplemente una deformación excesiva, sino que es un cambio muy notable de la geometría. Bien, le dije el ejemplo de la viga porque es más fácil de ver, pero en estructura de tracción y compresión se produce algo similar. Grandes estiramientos que lo vamos a percibir, por ejemplo, a través de fisuración o rotura de elementos no estructurales, impedimento del tránsito. Ojo que si llegamos a la rotura por transformación en mecanismo, la rotura dúctil, lo que tenemos que hacer es demoler la estructura, no se salva. Se salvan las vidas, pero no se salva la estructura. ¿Sí? Cosa que en deformación excesiva sí se salva la estructura. Bueno, como dije recién, los coeficientes de seguridad para este tipo de materiales, como decía, pueden ser menores. Acá tenemos lo que habíamos anticipado, los límites de fluencia usuales para los aceros. El acero común, que es el de los perfiles laminados, 240 megapascales, el acero especial para hormigón armado, 420 megapascales, y el acero especial para hormigón pretensado, 1500 megapascales. Este acero también se usa para el acero de los cables de puentes colgantes. Bueno, esto vimos recién para la rotura por tracción simple. Vamos a ver qué pasa en la rotura por compresión simple. Es muy excepcional que haya una barra que rompe por compresión simple. Digamos que no existe en realidad la rotura por compresión simple. ¿Por qué? Porque antes de romper por compresión va a romper por pandeo. ¿Cómo calcular el pandeo? Bueno, es muy difícil a esta altura, así que dejémoslo para estructuras 3. Simplemente sepamos que una barra no puede romper habitualmente por compresión. Igual podríamos forzar la rotura por compresión. Por ejemplo, podríamos meter la barra comprimida en un lugar que impida que se deforme lateralmente y ver qué pasa, digamos, con un afán puramente de conocimiento científico. Bien, si esto pasa, podemos en ese caso medir las resistencias a compresión. Bueno, sin llegar a este extremo, se puede hacer con probetas suficientemente poco esbeltas. En realidad, para probetas de hormigón, los ensayos de hormigón se hacen de esta manera. O sea, las probetas de hormigón tienen un diámetro de 15 centímetros y una altura de 30. De manera que el pandeo ya es despreciable para esa proporción. Y bien, se obtienen entre 13 y 30 megapascales como resistencia a compresión simple para los hormigones comunes, los que usan habitualmente para cualquier edificio, pero hormigones de alta prestaciones pueden llegar a 100 o más megapascales como resistencia.
Las vigas de madera no está puesto acá, pero en relación a la resistencia a tracción, digamos, es entre un 10 y un 15% menor que la resistencia. Ah, acá está puesto, perdón. La resistencia de las maderas entre 300 y 900 megapascales. Bueno, algo que vamos a utilizar bastante, una herramienta que es muy útil para resolver estructuras, es la consideración de trabajo y energía dentro de la deformación por aplicación de cargas. Nosotros podemos hacer un diagrama en que pongamos en abscisas la deformación longitudinal de una barra y en ordenadas lo que es el esfuerzo axial de esa barra. Vamos a limitarnos al periodo lineal y elástico, de manera que se va a cumplir la ley de Hooke y la relación entre las dos variables va a ser lineal, como está indicado en la figura. Bien, supongamos que cargamos una barra hasta llegar a un esfuerzo N0 de tracción o de compresión, y en el cual tenemos una deformación longitudinal delta L0 en la barra. Resulta que al estirar esa barra se va a producir un trabajo, porque yo para producir ese estiramiento delta L0 tuve que hacer una fuerza. Como esa fuerza se corresponde en dirección con el desplazamiento, fuerza por desplazamiento es un trabajo que consume energía y a su vez acumula energía. Es decir, que para deformarla yo entrego un trabajo externo y la estructura acumula una energía potencial elástica en forma interna. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron los resortes en Física 1? Que el resorte adquiría energía potencial elástica. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuánto vale ese trabajo integrado? Ese trabajo realizado, perdón, que es igual a la energía acumulada. Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, entonces podríamos decir, si voy medio apurado por la vida, digo que el trabajo es fuerza por distancia, entonces sería N0 por delta L0. Pero no, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo hice para estirar la barra no es constante. Fue una fuerza que para estirar el primer micrón la barra yo casi no hice fuerza. Para el segundo micrón hice un poquito más, para el tercero hice un poquito más, y así la fuerza fue creciendo en forma proporcional a mi estiramiento. Es decir, si nos fijamos en este diagrama, de a poquito la fuerza va recorriendo ese diagrama de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De manera que el trabajo realizado no va a ser delta L0 por N0, lo que daría el rectángulo que forman estas dos dimensiones, sino que sería la integral de N0 diferencial de delta L. O sea, la integral esa no es otra cosa que el área debajo de la curva, que en este caso es una recta. Es decir, que trabajo realizado es el área verde que vemos en esta figura. ¿Cuánto vale esa área verde? Vale N0 por delta L0 sobre 2. Este sobre 2 o este 1 medio, recuerden ustedes que siempre es un factor que va a aparecer cada vez que tengamos energía potencial elástica o trabajo elástico realizado. Si se acuerdan, yo sé que un día después o 15 segundos después de rendir el último examen uno se olvida de las cosas, pero si se acuerdan de Física 1, que la energía potencial elástica también tenía ese factor 1 medio junto a la energía que va acumulada. Esta energía es una energía que se acumula sin pérdida, o sea que no hay calentamiento de la barra. Distinto de cuando entra en fluencia, que la barra se calienta porque hay pérdida de energía. Bien, la energía podemos expresarla como N0 y delta L0 son función una de la otra, por la ley de Hooke. Este trabajo, W, lo podemos expresar solamente en función de N0, con lo cual nos queda la penúltima ecuación, o lo podemos expresar solamente en función de delta L0, con la cual nos queda
la última ecuación de esta figura. Esto lo vamos a usar, como dijimos, por ejemplo, para resolver hiperestáticos o para poder calcular deformaciones. Para muchas cosas se usan los métodos energéticos. Bien, otra observación que vamos a hacer es qué pasa cuando a la barra sometida a tracción o compresión, en vez de cortarla por una sección normal, lo cortamos con una sección oblicua. Vamos a observar que la fuerza N en la cara inferior del corte que tenemos aquí, esa fuerza N va a poder descomponerse en una componente perpendicular a la sección de corte y otra paralela a la sección de corte. La componente normal va a producir tensiones sigma, la componente tangencial va a producir tensiones tau. O sea, haciendo la componente normal dividida por el área de la sección, que ahora no va a ser la sección normal, va a ser un área mayor, porque estamos cortando en forma oblicua. En vez de dividir por el área A, vamos a tener que dividir por el área sobre la cual se distribuye esta nueva fuerza, que es A sobre coseno de phi. Y lo mismo va a pasar con la componente tau. Bien, de esa descomposición vemos cuánto vale la tensión normal en esa sección oblicua en relación a la tensión normal sigma que aparecía en la sección normal. Entonces la sección sigma para una sección que forma un ángulo phi con la normal va a valer phi coseno cuadrado, sigma coseno cuadrado de phi. Y la tensión tau va a valer sigma seno de phi coseno de phi. Decimos acá que hay una doble proyección cuando hablamos de tensiones. Así como cuando hablamos de una fuerza, que es una magnitud vectorial, al proyectarla nosotros multiplicamos por un seno o por un coseno. Las tensiones sigma, que no son vectoriales, sino que son tensoriales, una de las características es que tenemos que hacer doble proyección. Por eso va por coseno cuadrado, o sea, coseno coseno, o por seno coseno, que pone de manifiesto esa doble proyección a la que me refería. Y bien, ya para terminar esta unidad, vamos a ver otro fenómeno que es la deformación transversal que sucede en las barras que están sometidas a tracción o a compresión. Si uno toma una barrita de goma y la estira, va a poder observar que cuanto más se estira en el sentido longitudinal, más se acorta en sentido transversal. ¿Sí? Y si pudiéramos hacer lo mismo en compresión, evitando que pandee, también veríamos que cuanto más se acorte la barra, más se va a ensanchar lateralmente. Y hay una proporcionalidad, o sea, hay una proporcionalidad entre el épsilon longitudinal y el épsilon transversal. Esa proporción la descubrió un francés llamado Poisson, sí, pescado. Y justamente recibe el nombre de este Poisson. Ese coeficiente de Poisson se llama nu y vale 0,15 o de ese orden para materiales frágiles como los hormigones y vale 0,3 para los aceros y otros materiales dúctiles. Ahí vemos que la indicamos con un signo menos. ¿Por qué? Porque cuando epsilon, dijimos que epsilon era positivo cuando se estira y negativo cuando se corta. Entonces, si yo estiro en X, se acorta en Y y se acorta en Z. Por eso el signo menos. Bien, con esto redondeamos y terminamos esta unidad.